Bienvenidos, amigos, hermanos, bienvenidos a un día más, a un servicio más de adoración a Cristo Jesús que presenta la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Este es el primer servicio, el primer domingo de este 2021. Lo viejo ha pasado, el 2020 ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Quiere decir que ya no vale la excusa de yo soy así. Ya no sirve esa excusa. Sos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Esto le sucedió a los hermanos en la iglesia de Colosa. Epafras les contó las buenas noticias del Evangelio de Jesús y sus vidas cambiaron radicalmente. Acompáñame a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Epafras le cuenta a Pablo esta maravillosa noticia y Pablo les escribe una carta. En el capítulo 9 dice: así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder y potencia de Dios, para que tengan toda la constancia, la perseverancia, la paciencia que necesitan. Mi deseo, dice Pablo, es que estén llenos de gozo, de alegría y den siempre gracias a Dios el Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ha llegado ya lo nuevo. Vamos a adorar a Cristo Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató un momento
es mi escudo alrededor, eres la luz. En la oscuridad no te puede parar, eres la luz. Y la oscuridad no te puede parar. Caminado es sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra yo. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Protegido estoy por tu valiente amor. Tu corazón es mi escudo alrededor, eres la luz. Y la oscuridad no te puede parar, eres la luz. Y la oscuridad no te puede parar. Caminar sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra yo. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo en ti.
de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo en ti. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo en ti. Buenos días y feliz año nuevo, feliz comienzo de este año 2021. Esta es la charla bíblica que tiene que ver justamente con el primer domingo del año, hoy domingo 3 de enero del 2021. Y vamos a charlar tomando como referencia algunas charlas que hicimos en el mes de diciembre. Si te acordarás, los primeros 3 domingos de diciembre del 2020, del año pasado, lo dedicamos a contestar una serie de preguntas que muchos nos estuvimos haciendo por mucho tiempo acerca de la figura de Jesús de Nazaret y que hoy todavía muchos se hacen. Y me acuerdo que la primer pregunta que nos hicimos el domingo 3 de diciembre fue una pregunta bifocal, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? ¿Y por qué vino, verdad? Esta pregunta tiene dos partes y la primera parte, después de hacer un análisis de la Escritura y de todo lo que hemos visto, coincidimos y acordamos y estuvimos de acuerdo, digamos, en que la Biblia realmente muestra que Jesús es Dios mismo encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Es Yeshua, es Jehová Dios, es Jesús, el Mesías encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Es el Cristo. Este Jesús no es solamente el Hijo de Dios, sino es Dios Hijo. Este Jesús es miembro, es parte de la bendita y santa
Trinidad, ¿verdad? Y la otra pregunta era, bueno, pero ¿por qué vino? Y bueno, como veíamos allí en el Génesis, Jesús vino porque vos y yo estábamos muertos a nuestra relación con este trino Dios. Y Jesús necesitó venir, quiso venir, no necesitó Él, quiso venir por amor para morir en la cruz por nosotros, para hacer posible la relación entre los hombres y Dios, y a través de esa relación alcanzar salvación del alma en la eternidad y vida abundante en el presente. El segundo domingo fue el domingo 13 de diciembre, ¿verdad? Y ya nos enfocamos en una pregunta más monofocal, si querés, una pregunta mucho más corta, es ¿para qué vino Jesús? Bueno, y veíamos que había un montón de declaraciones de sus discípulos y de otros, y de apóstoles, y de cosas que nos decían para qué vino Jesús, pero preferimos tomar 3 declaraciones, preguntarle al mismo Jesús, Jesús, ¿para qué viniste? Y es interesante los verbos, ¿no? Jesús dijo allí en Lucas 19:10, dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego dice allí en Marcos 2:17, dice, vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y después ahí en Marcos 10, verso 17, dice, he venido a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Qué interesante los verbos. Vine a buscar, a salvar, vine a llamar, vine a servir y vine a dar. Qué maravilloso que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene que ver más con el dar que con el querer tomar. Qué interesante es entender en esta introducción que estamos haciendo que yo no tengo nada, no hay nada que yo pueda hacer para agregarle valor a Dios. Dios no tiene ninguna necesidad de mí. El Dios de la Biblia es el Dios que nos fue creado. Es el Dios 100% independiente. Es el ser 100% self-sufficient. Es autosuficiente. Es el Dios que no tiene, que es un Dios atemporal. Es un Dios que no tiene principio y que no tiene final. Y luego, después el tercer domingo, allí en diciembre 20, ya a poquitos días de la Navidad, pensamos, ¿qué otros nombres se le dieron a este Jesús de Nazaret? Y encontramos allí la profecía del profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús allí en Belén. Este profeta profetiza, y está escrito ahí en Isaías 9:6, y él dice, él le da 3 nombres, él profetiza que tendrá estos nombres, 4 nombres profetiza, y dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, y el 4, príncipe de paz. Y bueno, y ahora, digamos, ya habiendo respondido estas preguntas ya en estos tiempos, habiendo sabido quién es Jesús, por qué vino, para qué vino, cuáles son los nombres que ya en la antigüedad, 700 años antes de su nacimiento se le había dicho, en el día de hoy, ya comenzando este nuevo año, qué bueno sería poder enfocarnos en esta pregunta. Es bueno, ¿qué espera Jesús de nosotros? En otras palabras, ¿qué espera este consejero admirable de mí? ¿Qué espera este Dios fuerte acerca de mi vida? ¿Qué espera este Padre eterno de mí? ¿Y qué espera este príncipe de más de mí, de vos y de todos los que nos están escuchando? Qué interesante es poder arrancar. Bueno, ¿qué es lo que espera Jesús? Y Jesús, digamos, Él espera de nosotros, de los que están viendo este video y los que todavía no lo han visto. Él está esperando que seamos, Él está esperando que vos seas su discípulo. Y un discípulo, y es importante, no un discípulo de un color, estamos en los tiempos de los colores nos dividen.
es un tiempo donde Dios está buscando hacer discípulos. Jesús espera que seamos discípulos de Él, no discípulos de un color, no discípulos de una religión, no discípulos de una denominación, no de los discípulos de los bautistas, de los pentecostales, de los católicos, no, discípulos de Jesús. Jesús quiere que seas un discípulo de su color. ¿Cuál es el color de Jesús? El color del amor, el color de la compasión, el color de la pasión. Qué lindo es vivir con pasión. Pasión. Llénate de la pasión de Jesús. Jesús, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Que seamos sus discípulos. Ahora, en la Biblia Jesús nos muestra que hay básicamente 3 pasos para hacerte un discípulo de Él. El primer paso es arrepentirnos, es arrepentirte. Jesús arranca su ministerio terrenal, y digo terrenal porque aquí en la tierra, ¿verdad? Porque el ministerio del Hijo de Dios, Dios Hijo, del Mesías, es eterno. No tiene ni principio ni fin, pero tiene un tiempo en el terreno, aquí en la tierra. Y por eso hablo del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Y Él arranca en el 4:17 de Mateo, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy. Yo soy el cumplimiento de la profecía. Yo soy de lo que habló Isaías. Yo soy el que habló Zacarías. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo fui el que soy. Yo soy el que he de ser. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final, como dice en Apocalipsis. Qué poderoso. Tremendo, 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 tremendo. Lo primero que Él quiere es que te arrepientas. Ahora, ¿de qué toda persona necesita arrepentirse? Ay, pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Si yo no maté a nadie, si yo le soy fiel a mi esposa, si yo no robo. Vos sabés que eso es verdad, son pecados y eso deberíamos arrepentirnos si estamos en esa. Pero la Biblia muestra que el error más grande del hombre es no entender que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador del cielo y de la tierra, el que fue desde antes de los tiempos, tiene derecho de decirme a mí y también decirte a vos cómo debes vivir. Y ese error la Biblia lo llama pecado. Un pecado de soberbia, un pecado de creer que yo sé más que aquel que me hizo. La Biblia dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El pecado más grande del hombre es no reconocer que el Dios y la Biblia tiene derecho legítimo de decirnos cómo debemos vivir. De eso es lo que necesitamos arrepentirnos. Qué importante. Entonces, Jesús quiere, ¿qué es lo que quiere Jesús? Es que seas su discípulo. Y el primer paso para ser discípulo de Jesús, tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte. El segundo paso es nacer. Es nacer a una relación padre-hijo con el Dios de la Biblia. Una relación padre-hijo con el Dios de la Biblia. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Poderoso. El segundo punto para ser discípulo, el segundo paso es nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Mas a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio. ¿Quién les dio? Cristo Jesús. Cuando Juan en el capítulo 1 está hablando del Verbo encarnado. Está hablando del Cristo. Él es el que nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes les dio? Jesús nos da, Dios Hijo. Jesucristo es el único que puede darte a vos y puede darme a mí la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Qué lamentable que los bautistas no te pueden dar ese derecho.
Ni los católicos, ni los pentes, ni los metodistas, ni los episcopales, ni nadie. Solo Cristo Jesús es el que te puede dar la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ahora, muchos leen, mas a todos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mas a todos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero se morfan, se comen una parte del medio, ¿verdad? Para los que imaginan o leen, ¿verdad?, este verso de esta manera, que todos son hijos de Dios, bueno, tenemos que ver que no es así. Porque el verso dice, este verso nos muestra que hay dos condiciones. Hay dos condiciones para que Jesús te pueda dar la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y las condiciones dicen, más a todos, está bien, hay todos, hay un universo, hay un grupo. Ahora, ¿quiénes son estos todos? Aquellos que recibieron y creyeron en su nombre. Recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, como la máxima autoridad de su vida, no como un residente, sino como el presidente de su vida, y creyeron en Él. Depositaron su fe a Él y decidieron empezar a seguirlo a Él y no a su naturaleza, a su instinto o a lo que dice el carnicero, el peluquero o quien sea. No, Cristo Jesús. Al leer los evangelios vemos que en varias oportunidades lo vemos a Jesús hablando a multitudes, ¿verdad? En varias oportunidades lo encontramos, pero cuando Jesús les enseña la oración modelo, digamos el Padre Nuestro, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿a quién se los enseña? ¿Se los enseña a todos? ¿Sale ahí al Coto o al Carrefour y se los enseña ahí? ¿O se pone en la plaza de acá de Campana y les enseña a todos eso? No, fíjate que Jesús le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Y le enseña diciendo, ustedes cuando oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y sigue. Pero arranca Padre Nuestro. Ustedes, le dice, discípulos, ustedes, díganle a mi Padre, díganle a aquel que es parte de mí, aquel que está en mí y yo en él, aquel que el que lo vio a él me vio a mí, el que me vio a mí lo vio a él. Aquel que es la imagen visible de quien yo soy visible. Aquel. Ustedes le pueden decir Padre. ¿Por qué? Facilito, porque estos discípulos lo habían recibido a Jesús y habían creído en Jesús. ¿A qué punto habían creído? Que lo habían dejado todo y lo seguían. Y quizás estés pensando, bueno, sí, pero al final acordate que lo dejaron, sí, porque los hombres somos así. Pero qué maravilloso que la misericordia de Dios es todavía más grande que nuestras debilidades. Y cuando Dios te salva para eternidad. Qué poderoso es entender esto. Allí en Mateo 6, como decíamos, verso 8 al verso 10, Jesús enseña el Padre Nuestro. También en Lucas 11, del 1 al 3, ¿verdad? Ahora, nadie debería esperar tener comunión con Dios o recibir la bendición de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios, la prosperidad de Dios, de este Padre eterno, si aún no es hijo de este Padre eterno. Si aún no se ha arrepentido de haber vivido, como diría Frank Sinatra, a su manera, de haber vivido sin reconocer que el Dios de la Biblia tiene derecho legítimo de decirme cómo debo vivir, sin arrepentirme de ese gran detalle. Sin haberle recibido en mi corazón y sin haber depositado toda mi fe, haber creído de todo mi corazón en Jesús. Nadie entonces debería esperar recibir favor de Dios sin ser llamado hijo de Dios. Jesús, Dios Hijo, es el único, repito esto porque es importantísimo, es el único que tiene
tiene poder que puede darte y puede darme el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y aquí está diciendo el qué, pero también está diciendo el cómo. Llegar a ser hijo de Dios, esto me encanta porque este verso nos sigue ayudando, ¿no? El verso 13 nos da un doble clic y nos dice un poquito más. Fíjate el que dice el verso 13. Repitamos el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a Cristo Jesús, creyeron en su nombre, Él, Jesús, le dio potestad, derecho a ser llamados hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 3 de Juan encontramos un encuentro, Juan relata allí el encuentro de un principal de la sinagoga, un sacerdote llamado Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Y dice que este va de noche a verlo a Jesús y le dice, ¿cómo hago para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede, dice el hombre, pero cómo puede un hombre siendo viejo volver por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús dice, no, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Y le dice, porque lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Qué interesante es ver por las calles miles y miles y miles de personas que están vivas, que han nacido a la carne. Están vivos, pero todavía no han nacido al espíritu. Y qué importante es entender que tener vida en la carne, es decir, estar vivo, es una simple oportunidad para alcanzar el nacimiento del Espíritu y con esto la relación Padre-Hijo con el Dios de la Biblia. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Vamos a seguir después, vamos a charlar un poquito más. Entonces decíamos que Jesús lo que quiere, ¿qué es lo que Jesús espera de mí? Que sea discípulo. Bueno, Jesús nos muestra que hay 3 pasos básicos. Primero, arrepentite. Arrepentite de no entender de que el Dios de la Biblia tiene legítimo derecho de decirme cómo debo vivir. En segundo lugar, necesito nacer de nuevo. Recibiéndolo a Cristo Jesús en mi corazón, creyendo en Él, naciendo al Espíritu. Y en tercer lugar, Jesús espera que ames, amar. Jesús espera que sus discípulos lo amen, lo amen como lo amaban los primeros discípulos. Mirá lo que dice allí en Marcos, capítulo 12, verso 30 y 31, y dice, Jesús, déjame que te doy una introducción. Jesús, antes de decir lo que te voy a leer, en realidad lo que te voy a leer es una respuesta que Jesús lo saca de Levíticos del Antiguo Testamento. O sea, Jesús no inventa, ya Jesús habló, Dios habló en el Antiguo Testamento Dios habla a través de los profetas, ¿verdad? En el tiempo del Nuevo Testamento Dios habla a través del Hijo, Cristo Jesús, y en el tiempo de hoy estamos en el tiempo de Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces, a Jesús había unos religiosos, unos sacerdotes, unos escribas ahí, y buscaban la forma de hacerle pisar el palito y de caer. Y le dice, maestro, decinos, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, mira, está escrito ya está. Y entonces él le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el primero, el principal de los mandamientos. Y el segundo es parecido, es semejante. Léetelo después. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Plural, estos. Qué interesante. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Trino Dios? ¿Qué es amar a Dios? Estaría buenísimo, ¿verdad? Que Jesús nos diría, nos
tener a Jesús acá y decir, che, Jesús, ¿pero qué es amarte a vos? Sería buenísimo que te conteste eso, ¿verdad? No te preocupes, ya te lo contestó. No te preocupes, Guillermo, ya te lo contestó. ¿Dónde me lo contestó? Ahí en Juan 14. En Juan 14 Jesús responde, él mismo con su boca, Jesús responde en el verso 23 y en el verso 24. Y Jesús dice esto, el que me ama mi palabra guarda, mi palabra obedece. Ese es el que le ama. Dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, el que no me ama, no guarda, no obedece mis palabras, mis mandatos. Cuánta gracia doy a Dios de estar en una iglesia donde me recuerdan cada miércoles los mandatos de Jesús a través del discipulado. Qué poderoso, qué maravilloso. Porque ¿cómo voy a obedecer algo que no conozco? Por eso tenemos discipulado. Jesús nos mandó a ser discípulos. ¿Y cómo somos discípulos? Somos discípulos, digamos, aprendiendo lo que Él nos enseñó a hacer y haciéndolo. Entonces, fíjate qué interesante que dice, el que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, Jesús pone en blanco y negro qué es amar a Dios, qué es amarlo a Él, qué es amar al Padre, qué es amar al Espíritu Santo, qué es amarlo a esta bendita y santa Trinidad, que es un solo Dios con tres personas, tres tiempos de prominencia diferentes en la historia de la humanidad, como ya lo dijimos. Si no, leete Hebreos 1 y 2, ¿verdad? Léetelo ahí. Pero Jesús nos dice que es amar. Amar no es decir que lo amamos, amar no es saber los mandamientos, amar es obedecerlo. Amar es obedecerlo, ¿verdad? Qué interesante. Aquí Jesús claramente dice que el que le ama lo obedece, guarda sus palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando lo obedecemos? En ese verso, en ese pequeño pasaje de Juan 14, ¿verdad? Leíamos allí en Juan 14, 23 y 24, leíamos que si lo obedecemos, dice, mi Padre le amará y vendremos plural, y haremos morada en él. No te olvides que Jesús está hablando acá en el contexto de su partida, de su ascensión, ¿verdad? Y la venida del Espíritu Santo. Así que cuando dice, haremos morada en él, viviremos en él. Viviremos en él. Si vos querés estar lleno de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, Guillermo, no te queda otra que vivir en obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? En sumisión a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, y a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Qué importante estos conceptos asociados, cabeza y cuerpo, Cristo e iglesia. Qué importante y pertinente, apropiado para este tiempo tan particular mencionarlo. En el capítulo 14 de Juan, donde encontramos en el verso 2, Jesús está hablando de su partida, como decíamos, y de la venida del Espíritu Santo. Vendremos a él. Qué tremendo. Ahora, hagamos un repasito rápido para ir concluyendo, ¿verdad? Esto que estamos hablando. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué espera Jesús de nosotros? Jesús espera que seas sus discípulos. Jesús espera que seas su discípulo. Y vimos que para ser su discípulo hay 3 pasos especiales, particulares, específicos, objetivos, medibles. Que primero arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Mateo 4:17, no te lo olvides. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de no haber entendido y comprendido y obedecido y haberme sometido al liderazgo del Dios de la Biblia sobre mi vida. A no entender de que el Dios de la Biblia tiene derecho legítimo porque es creador de todo lo que está alrededor mío y de mi vida. Tiene derecho legítimo de decirme cómo debo vivir. De eso me tengo que arrepentir. En segundo lugar, necesito nacer de nuevo. No es suficiente con estar vivo. No es suficiente con esto estar vivo al cuerpo. Necesito nacer al Espíritu. Qué interesante, qué poderoso es. Y en tercer lugar, necesito amar.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bárbaro esto. Ahora quizás alguien se está pensando, pero ¿para qué Jesús quiere que yo sea su discípulo? Bueno, no te preocupes, Jesús ya te contestó esta respuesta. Ya te contestó esta pregunta. Jesús no está buscando seguidores. Jesús no tiene necesidad de vos ni de mí. Jesús te dice, ¿para qué quiere que sea su discípulo? Y te lo dice ahí en Juan 3:16. Dice, Jesús mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que era Él, que es Él. Para que todo aquel que en Él cree, lo recibe y cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Dios, dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Capiche? Es importante esto, para eso. Ahora, bueno, pero alguien quizás diga, pero pará, eso es para la eternidad, eso es para después que me muera. Sí, es verdad, pero también es para ahora. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Juan 10:10. Habla de un ladrón. En otros lugares habla del príncipe de este mundo, Satanás. Dice que el ladrón vino a robar y matar. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Satanás. Juan 10:10. Pero él dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, la tengas en plenitud. ¿No querés esa vida de plenitud? Esa vida de plenitud que tiene que ver con vivir esta vida terrenal con todos los desafíos que hay, pero con la esperanza que solo Dios, solo el Dios de la Biblia te puede dar. Para eso Jesús quiere que seas su discípulo. Jesús nunca te va a pedir nada para tomar de vos. Siempre te va a pedir algo, siempre nos va a pedir algo, me va a pedir algo para darme. Jesús te pide que te hagas su discípulo. No para tener un discípulo más, sino para vertir sobre vos, para derramar sobre vos lo que solo Él puede derramar. Vida y vida en abundancia. Qué buenísimo sería en este día, maravilloso, poder arrancar este año con la pata derecha, siendo discípulo de Jesús. Y vamos a orar ahora, porque quizás todavía no sos, quizás no has seguido estos 3 pasos y querés decir, yo quiero ser discípulo en el día de hoy. Pero quizás vos ya seas discípulo, bueno, ya vamos a charlar de eso también. Jesús te está diciendo, yo quiero que seas mi discípulo. Y si vos querés hacerte discípulo de Jesús hoy, Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón y está llamando. Y quizás podamos hacer una oración en este momento para invitarlo a Cristo Jesús a que more dentro de vos. Oramos. Y quizás podés repetir esto. Si querés ser discípulo de Jesús y decir, Padre eterno, querido Dios del universo, es en el nombre de Jesús que vengo delante de vos a través del Espíritu Santo. Y en este día yo quiero arrepentirme de mis pecados y de aquello que hay en mí, de no reconocer, de que vos tenés derecho de decirme cómo debo vivir. Te pido que me perdones. Yo ahora quiero nacer de nuevo, quiero recibirte en mi corazón y quiero creer, quiero depositar mi fe en vos. Yo creo que Jesucristo, que vos Jesús, sos el Señor y que fue el poder del Trino Dios que te levantó de los muertos. Y en tercer lugar, yo quiero amarte, quiero obedecerte. Yo quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo quiero seguirte. Te pido que me ayudes, Jesús, a ser un discípulo tuyo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia que pasaste de la muerte a la vida. Pasaste
de simplemente estar vivo a la carne, al cuerpo, a estar vivo al espíritu. Y cuando tu espíritu se vivifica, porque el Espíritu Santo la enciende, cataliza lo que Dios ya había puesto de antemano dentro de ti. Qué bueno que empiece. Esto no es el fin de nada, este es el comienzo. Esto fue un evento, esto pasó. Ahora viene un proceso que le llamamos, no nosotros, sino la Biblia, santificación. La luz del justo, que es el justificado por Cristo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y quizás vos, pues decís, bueno, Guillermo, yo ya soy discípulo de Jesús, pero en realidad estoy medio flojo, porque sí me he arrepentido de lo primero, sí he nacido de nuevo, pero no estoy obedeciendo del todo a Jesús. Si ese sos vos, Jesús te dice, el que viene a mí no le echo fuera. Volvete a Jesús. Llámanos, contactanos por el Facebook, contactanos por difusión. Quien sea que te mandó este video, llamalo y decirle, che, yo tomé una decisión con esto. Yo quiero hablar con algún pastor de la iglesia. Porque te vamos a ayudar. Porque Dios te ama, como nos ama a nosotros. Y si esta es tu primera decisión por Cristo, si vos hoy decidiste por primera vez recibir a Cristo Jesús, llámanos, contactanos porque tenemos una Biblia para darte. Que tengas un día de bendición y un año lleno de la prosperidad emocional, espiritual, intelectual y todas las demás prosperidades que Dios quiera traer sobre tu vida. Chao, nos vemos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a lanzar
Señor.